la parte de salud pública a región que por un momento una racha de accidentes de desenlace fatal en la ciudad, aproximadamente 7 muertos en 3 días en accidentes de tránsito, más que todo en la calidad de motos. Y eso se los muestro con el hecho de que, ay, no, las estando demasiado en la calle, no podemos hacer nada. No, si se puede hacer algo por allá, se le puede hacer una intervención temprana, sea la parte era como, ¿cierto? Y es de entender de que es algo que a lo que necesitamos estar atentos, a lo que necesitamos estar con la necesidad importante de saber qué hacer en qué momento oportuno y no desperdiciar el tiempo actuando de otras maneras que de pronto no es que la más correcta, pero lo más sencillo es a lo que tenemos que atender en este caso, ¿cierto? Estamos en una ciudad donde accidentes hay demasiados diariamente, donde tanto hay pacientes que pueden recuperarse fisiológicamente o su capacidad motora o capacidad de su calidad de vida mejor, o puede que no lo hagan, depende del manejo que se les dé entonces es importante que sepamos que estamos en una ciudad donde esto es pan de cada día, tener el enfoque esencial de lo que tenemos que hacer, siendo la primera entrada en esos pacientes con un trauma cerebral agudo. Les voy a compartir un caso clínico. Esto sucedió hace poco tiempo en algunas instituciones de la ciudad. Obviamente, pues por cuestiones de seguridad no voy a decir nombres. El 16 de julio del presente año, alrededor de las 4:40 de la tarde, se presenta una situación de accidente de tránsito, donde un masculino alrededor de los 18 años de edad es traído por el personal de APH en calidad de conductor de motociclista al servicio de urgencias en un hospital bastante reconocido de la ciudad, presentando un cuadro clínico de pocos minutos de evolución consistente, con una pérdida del conocimiento, posterior a un choque lateral con un vehículo particular automotor y, según relatan los testigos y el personal APH que llegó a la escena inicialmente, el paciente no tenía portado adecuadamente el casco de seguridad, ¿cierto? Entonces, llega pues como tal a la escena, se reporta que llegó con una máscara de no reinhalación, llegó con la inmovilización adecuada que se debe hacer frente a un politrauma que se presenta en estos casos y inicialmente en la apariencia general del paciente, en signos vitales, inicialmente se cuenta con una presión de 88/52, con una saturación de 100%, ya que les comenté que el paciente llega con una máscara de no reinhalación puesta adecuadamente, una cardíaca de 110 latidos por minuto. La temperatura, pues, el momento inicial no se la logran tomar, pues, cuestiones de ser prontos en el manejo inicial del paciente y una frecuencia respiratoria alrededor de 11 respiraciones por minuto. El paciente lo encuentra inconsciente. Al hacer la valoración inicial en el servicio de triaje de reanimación, el paciente se encuentra en escala Coma-Glasgow de 4/15, presentando una herida a nivel lacerante con sangrado activo, no muy extenso, en región temporal derecha, una leve desviación de la mirada hacia la línea medial, sin otros riesgos relevantes de otros sistemas durante el examen físico. En conclusión, aquí tenemos sí o sí trauma de cabeza fijo sí o sí y no hay otro distractor que nos diga lo contrario. Entonces, ¿qué significa un trauma craneoencefálico? ¿Qué es la diferencia de un golpe de cabeza? ¿Qué es la diferencia de un totazo? ¿Qué es la diferencia de una situación que perdió conocimiento? Pero a mi momento de revisar estructura cerebral no se encontró absolutamente nada. Les tengo la definición. Entonces, vemos que un trauma craneoencefálico es una alteración de una fisiología neuronal, de nuestra homeostasis, de la conducción neuronal, debido a un impacto externo por golpe en la cabeza. Llámese un golpe de forma frontal, de forma lateral, llámese una fractura a la base del cráneo por un golpe contra un objeto compacto, llámese accidente de tránsito, llámese caídas de alturas pues bastante importantes, de cualquier otro origen o factor externo que me genere un golpe a nivel del cráneo. Pues sencillo, ¿cierto? Y tenemos una clasificación de este evento traumático que lo que es la segunda escala Coma-Glasgow, que más adelante se las voy a mostrar, es sencillo determinar en qué clasificación o la severidad de mi estado general de mi paciente y así yo tener claras las pautas generales que voy a utilizar al momento de su evaluación y la intervención inicial en estos pacientes. Tenemos como un TEC leve,
cuando la escala Glasgow es de 14 a 15, el moderado que es de 9 a 13 puntuaciones y el severo, que es la parte más importante donde voy a mencionar más cositas, de Glasgow 3 a 8 puntuaciones, donde generalmente vemos los peores desenlaces. ¿Qué es una conmoción cerebral? Es un que diferencia de un TEC generalmente de una conmoción cerebral, sencillo. Es una disfunción a nivel cerebral, o sea, el paciente tiene una pérdida del conocimiento por un traumatismo, por un factor externo que le genera ese traumatismo a nivel de cabeza, pero que al momento de yo hacer una tomografía, yo quiero hacer una imagen o sencillamente yo tener al paciente en valoración y observación durante un cierto tiempo en urgencias, no hay un daño estructural evidente o demostrable. El paciente no se fracturó, no tiene lesiones penetrantes o lacerantes a nivel de cabeza, no está sangrando, simplemente se golpeó la cabeza, perdió el conocimiento, pero al momento de hacer la valoración no lo ves con disfunción neurológica, no ves que tenga actitudes raras, no ves que esté como presentando focalización neurológica, y eso es lo que llamamos a una conmoción cerebral. Muy frecuentemente es lo que tenemos en nuestro sector, en nuestro entorno, más que todo frecuente lo que son mecanismos de TEC severo, pero igualmente es bueno saber de ambas partes, ¿cierto? Eso lo sabemos con qué, con la historia del paciente, cómo fueron los hechos y la evolución clínica a lo largo de que lo estamos atendiendo. Listo. Entonces, acá es importante tener dos conceptos al momento de yo identificar a un paciente con TEC, sea leve, moderado o severo, ¿cierto? Entonces son situaciones fisiológicas en las que es normal que pasen, es normal que suceda, pero la ventaja es que en una parte que de pronto es la más peligrosa y repercute peor en el pronóstico del paciente, tengo las herramientas necesarias y puedo hacer el aporte a tiempo para evitar que esa situación no llegue a un resultado peor en la calidad de vida del paciente. Entonces, tenemos lo que es la lesión primaria, es el momento exacto del traumatismo. Nosotros no vamos a estar ahí y no vamos a poder intervenir a tiempo para que esa lesión primaria no se dé, o sea, sí o sí se va a dar, ¿cierto? Es irreversible porque el traumatismo pues no va a tener cómo revertirse en ese entonces. ¿Y qué va a hacer? Por ese traumatismo va a haber un efecto de disipación de energía a nivel de la región cerebral, puede ser región temporal, occipital, parietal, en la parte externa del cráneo donde el paciente haya recibido el traumatismo. Llámese una fractura abierta, una fractura cerrada, una herida por proyectil de arma de fuego, llámese una herida penetrante, una herida lacerante por proyectil o por objeto cortopunzante. Eso sí o sí, el paciente se dio el batacazo y ahí no pudimos hacer nada, ¿cierto? Es el daño que se produzca en ese momento y ya, sí o sí, como llegue al hospital, se va a hacer la intervención a lo que vamos a relatar a continuación, que es lo que es la lesión secundaria. Esta es la parte esencial donde nosotros a intervenir, a poner la mano a tiempo, el paciente puede cambiar su estado de inestabilidad a estabilidad hemodinámica por las maniobras y por la intervención que le hagamos a tiempo, y esto va a iniciarse a continuación de la lesión primaria, ¿cierto? Que va a ser prevenible. Múltiples eventos que pueden agravar la lesión primaria generando nuevas lesiones, o sea, al momento de que llegue el paciente y en el tiempo que yo lo voy revisando va generándose la situación de estrés de, llámese lesión secundaria, llámese hipoxia, llámese isquemia, llámese hipotensión, llámese una hipoglicemia. Sabemos que lo que es el cerebro es bastante oxígeno dependiente y bastante glucodependiente, y ahí donde a medida que yo me demore haciendo la intervención para corregir esas lesiones secundarias, el cerebro puede perder vitalidad, puede perder funciones y puede generarse su daño a nivel axonal de forma irreversible, y de pronto el paciente sumaría secuelas neurológicas, motrices o sensitivas en un tiempo posterior. Listo. Entonces, muchachos, teniendo pues como estas partes claras de lo que, los paso a paso de que lo que se genera en esta situación de trauma craneoencefálico, es bueno saber de epidemiología, los datos de qué tan frecuente es esta situación en nuestro sector. Ya les mencioné pues con la noticia que les di al inicio de la charla, es una alta prevalencia en la población adulta. O sea, aquí los más protagonistas son los adultos jóvenes, más que todo hombres que mujeres. En este caso es por situaciones de accidentes de tránsito o situaciones violentas, riñas callejeras, peleas, donde se tomaron su pedrada, donde tomaron pues su batacazo en la cabeza, ¿cierto? Y según el Instituto Nacional de Salud, los reportes que lanza recientemente este tema, se cataloga como la tercera causa de muerte en menores de 45 años. Y las
causa principal de discapacidad a nivel mundial. Claro, porque muchas veces por la mejor intervención o por la atención excelente que recibe el paciente frente a esta situación, sí o sí, y eso ya no va a depender de nosotros, sino de la condición o comorbilidad del paciente, puede quedar con secuelas o no en un futuro que afecten pues su calidad de vida y su potencial de años activos. Y sería la segunda causa de muerte violenta después de las lesiones por proyectiles de arma de fuego. El 20%, el 20 de los casos de estas situaciones, de estas cinemáticas de trauma, van a corresponder sí o sí por qué severo, porque muchas, pues, en la mayoría de las veces cuando alguien recibe un disparo a la cabeza no va a estar consciente, no va a estar hablando tranquilamente, ¿cierto? Por obvias razones, y va a tener un impacto económico al tratarse de discapacidades significativas en los pacientes afectados, o sea, que la persona que estaba laborando en su empresa, que iba en camino para su empresa y recibe su accidente de tránsito, lo atropellan, entonces ya esa capacidad que tenía para hacer mayor productividad en su etapa joven ya no lo va a poder hacer debido a que las lesiones fueron significativas que repercutieron en su calidad de vida y en sus potenciales de años perdidos debido a esa alteración, ¿cierto? Entonces hay que tener como yo razón muchísimo más cuidado y muchísimo más enfoque y agilidad a la hora de actuar, siendo la puerta de primera entrada en esos pacientes que llegan en pro de que nosotros intervengamos efectivamente. Listo, no solamente los jóvenes van a ser protagonistas, obviamente no, sino que tenemos también al público importante que son los niños y adultos que también nos van a llegar en el servicio de urgencias. Entonces, en los niños, más que todo los lactantes de 1 a 2 años, ellos van a tener una musculatura cervical todavía débil y al saber que ellos en parte son un porcentaje de agua muchísimo más abundante que el adulto o el adulto joven, son muy susceptibles a las caídas, son muy susceptibles a los golpes en cabeza, debido a que las fontanelas en ellos a esa edad, en los lactantes hasta los 2 años todavía de pronto no se cierran de la forma adecuada, entonces esa cabeza es muy susceptible a generarse traumatismos que puede llegar a una hemorragia interventricular, ¿cierto? Que sería pues como el peor de los casos en este tipo de público. Pero también lo que son caídas por descuidos domiciliarios en la casa, que el niño estaba comiendo tranquilamente en el comedor, la mamá va por un plato, va por a hacerle cualquier situación y el niño le da por inclinarse hacia adelante, se rueda con la silla y lo recibe el piso de forma frontal. Ha pasado muchas veces y eso es algo pues común de lo que por eso es bueno que tengamos la información de que eso pasa y qué necesitamos hacer a su debido tiempo frente a este público. Y lo que son los adultos mayores, más que todos los pacientes mayores de 65 años, relacionado también con las caídas, porque acordémonos que conforme avanza la edad, de pronto los reflejos ya no están muy bien establecidos, una respuesta motriz un poco retardada, entonces se pueden tropezar fácilmente, se pueden caer, se pueden rodar por las escaleras y ellos son los protagonistas iniciales de lo que se llama el hematoma subdural, que muchas veces surge después, tiempo después de que el paciente presenta la caída, el golpe de la cabeza, ¿cierto? No es en un momento agudo, sino más después de que estos pacientes presenten la caída y es de lo que les voy a hablar en un momento para que lo tengamos en cuenta la patología pues inicial en estos pacientes. Bueno, entonces, lo que es a nivel fisiopatológico, más que todo del metabolismo neuronal, va a procurar no irme en una parte muy molecular, sino que entiendan de que por sí todo en nuestro cuerpo tiene un equilibrio a nivel de la fisiología pulmonar, fisiología gastrointestinal, fisiología esquelética y más que todo nuestra fisiología a nivel neuronal. ¿Qué pasa? Llega el evento posterior al impacto, ¿cierto? Ocurre el impacto, ocurre la lesión primaria y al momento de ese desequilibrio de una homeostasis fisiológica hay una liberación masiva de iones. En este caso lo que tenemos el sodio, el potasio y principalmente el calcio. Estas 3 iones van a participar en lo que es la regulación de las señales sinápticas y del potencial de membrana a nivel neuronal, más que todo el calcio, acá es donde va a ser como el efecto tóxico del por qué se genera ese estado de estrés oxidativo tan intenso, generándose posterior al trauma cerebral. No solamente se liberan los iones, se liberan también lo que son los neurotransmisores excitatorios, llámese glutamato y su receptor que es el NMDA, ¿cierto? Entonces, lo que es la lesión cerebral traumática inicial va a generar de que
transmisión tan grande de iones tan repetitivamente y esa liberación de tanto neurotransmisión excitatorio va a conducir una demanda muchísimo de ATP, una muchísima mayor de ATP, porque recordemos lo que son los efectos de bomba, de gradiente, este mayor influjo de iones va a generar, va a provocar de que esta bomba de sodio-potasio se incremente más, haya mayor potencial excitatorio, haya muchísimo más actividad neuronal por el desorden que se desencadenó posterior al trauma, y va a haber un momento en que el cerebro se va a quedar cortico para generar potenciales excitatorios, para seguir generando sus vías de para generar el impulso del impulso nervioso a nivel aferente y eferente, y ese control fisiológico de mandar los impulsos y de recibirlos se va a descontrolar. Y el momento de necesitar ATP, de necesitar glucosa, para regular y para equilibrar estas situaciones, ya no va a haber lo necesario, ya que el mayor influjo de iones y neurotransmisores se está gastando todo el ATP restante que tenía el cerebro en ese entonces. Ahora, no solamente es la déficit de ATP, es el déficit de glucosa, sino que al momento del impacto puede haber una ruptura a nivel de los pequeños vasos o de los vasos de gran calibre, que lo que generaría sería una perfusión reducida a nivel del parénquima cerebral, lo que hace que sea un desacoplamiento metabólico, un desacoplamiento neurovascular, aportando al mayor estrés metabólico que está teniendo inicialmente ese cerebro por culpa de la lesión externa que recibió. Entonces se pide muchísimo más glucosa a nivel celular, muchísimo más oxígeno, y el cerebro dice, no tengo más, se me acabó, tengo un desorden caótico a nivel de los impulsos nerviosos, a nivel de la vasculatura, y estoy perdiendo tejido importante. Listo, entonces, la alteración iónica, más que todo, el protagonista acá es el calcio, que al reducirse lo que es el magnesio, que es el antagonista al receptor NMDA, que ya les dije que es un receptor excitatorio más que todo del potencial sináptico, del potencial postsináptico excitatorio, entonces ese receptor va a enloquecerse generando mayor sinapsis, mayores actividades sinápticas, mayor estrés, mayor actividad cerebral, va a gastar muchísimo más glucosa, va a gastar muchísimo más ATP, mucho más ATP. Súmele a eso la alteración del flujo vascular, poca perfusión hacia tejido, no le llega sangre, no hay un metabolismo aeróbico estable para continuar con su actividad regulatoria cerebral, insuficiente ATP igual a un caos total en ese cerebro, ¿cierto? A un caos total en ese cerebro donde en un tiempo ya más prolongado ese caos se traduce en hipoxia cerebral, a una hipoglicemia, a una isquemia o peor de los casos, a una edema cerebral, que es lo que me puede matar al paciente en este caso. ¿Cierto? Y llegan las protagonistas, las que nunca faltan en una situación de estrés metabólico, lo que son las citocinas proinflamatorias o las células de la microglía, que recordemos que estas células son las células inmunes de nuestro sistema nervioso central al momento pues de haber una alteración o un estrés que altere esa fisiología cerebral. Entonces, al haber esa alteración inmune y haber esa respuesta inmune, va a provocar muchísimo más estrés oxidativo, gracias al calcio, que hay muchísimo exceso de calcio a nivel a nivel de la neurona, generando múltiples vías de apoptosis, múltiples vías apoptóticas. ¿Por qué? Porque se está dañando ese citoesqueleto del axón. Ya ese axón no va a ser lo suficientemente eficiente para generar el potencial de sinapsis, de la comunicación entre neuronas. Entonces, al no tener un citoesqueleto estable, esa célula, esa neurona se me va a dañar y ya va a tener un daño irreversible, porque no está recibiendo oxígeno, no está recibiendo glucosa, no está recibiendo el flujo necesario de ese tejido para funcionar de la mejor manera, y hay un daño neuronal irreversible, llámese lo que es una apoptosis celular. Pero hay una cosa, que lo que son las caspasas van a hacer ese control adecuado de la apoptosis, de esas células que ya no nos sirven, de que ya son inútiles en ese tejido, pero la peor situación es que no hay con qué crear nuevo tejido. No hay glucosa suficiente, no hay oxígeno suficiente, no está la homeostasis a nivel de la bomba, a nivel de metabolismo de la bomba transmembrana, de potencial transmembrana. Entonces ese tejido que en este momento está luchando por quedarse, por regularse todo, porque le llegue suficiente oxígeno o sangre, va a estar como llevándole las de perder porque no hay elementos, no tiene los elementos necesarios para crear nuevo tejido y responder ante ese estrés que está presentando el cerebro en ese entonces. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda que quieran tener, que quieran comentar? Listo. Ese silencio dice que no. Bueno, entonces, de lo que pasa a nivel metabólico, de lo que pasa a nivel iónico, de lo que pasa a nivel de la perfusión
cerebral del tejido, tenemos otra situación, lo que es la teoría de Monroe-Kelly, que es donde nos explican que el contenido que tenemos en nuestra bóveda craneana siempre va a estar estable, siempre va a ser ese contenido exacto, ya que sabemos que el cerebro no se expande, o sea, el cráneo no tiene manera de expandirse, ¿cierto? Entonces, acá los elementos que van a estar siempre constantes de su cantidad a nivel del cráneo, tenemos lo que es el tejido cerebral en un 80%, va a tener su ocupación del 80%, lo que es el líquido cefalorraquídeo va a tener una ocupación del 10%, y lo que son la sangre arterial y la sangre venosa van a tener su ocupación también del 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega una situación que altere este equilibrio entre los tres compartimientos. El cerebro la tiene fácil en ese entonces. Lo que son el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo, se los estoy señalando acá en este segundo esquema, van a tratar de reducir su nivel y más se llegue a ocupar un poquito más de espacio, ¿cierto? Porque se está hinchando, se está edematizando, pero lo que hace el cerebro es reduzca un poquito de sangre, reduzca un poquito de líquido cefalorraquídeo, manda ese líquido cefalorraquídeo hacia las externas lumbares, y no tiene en este momento cómo elevárseme la presión intracraneal, ¿cierto? Pero hay una situación, puede compensar, pero como esos mecanismos reguladores de compensación van a llegar al momento que se va a agotar, porque no van a tener dónde más llevar esa sangre venosa arterial o ese líquido cefalorraquídeo, no van a tener más espacio para llevar a estas dos situaciones, va a ser una compresión a nivel de la masa encefálica, del tejido cerebral, y va a hacer de que se expanda muchísimo más ese tejido, provocando un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Porque hay muchísimo más pérdida de líquido y no van a tener dónde más posicionarse, ocuparse para que ese tejido o ese tejido cerebral se siga expandiendo. Entonces van a estar estrechándose con el punto de que el paciente o ese cerebro tenga un aumento de la presión intracraneal, que ya al aumento de esa presión intracraneal, ese tejido que se está expandiendo no va a tener como la sangre suficiente para poder nutrirse y puede llevar a una muerte del tejido cerebral, que en este caso puede ser también irreversible. Listo. Entonces, mostrando acá lo que pasa a nivel fisiológico, cómo funciona esta teoría de Monroe-Kelly, cómo compensa el cerebro y en qué parte nosotros tendemos de intervenir, porque el cerebro se queda sin herramientas para compensar el estrés que estás sufriendo debido al traumatismo craneoencefálico. Miren las múltiples causas a las que podemos, digámoslo, meter mano a tiempo, ya que eso más se trata frente a una lesión secundaria. El cerebro en esta parte va a sufrir bastante si no hacemos como una situación, no intervenimos una manera realizada, el flujo de esa presión de perfusión cerebral va a depender de lo que es una presión sistólica, de una presión arterial sistólica, suficiente oxígeno a través de la sangre para oxigenar a esos tejidos y llevarse los desechos del mismo tejido. Va a haber una hipercapnia, va a presentarse más que todo en las lesiones terciarias, que olvidé mencionarse las que también se presentan cuando se está haciendo la intervención del paciente, llámese neuroinfecciones, llámese una meningitis, llámese un CIRS, llámese una sepsis, ¿cierto? Que también van a contribuir a esas lesiones secundarias, adelantarlas durante la atención del paciente. A nivel iónico, vamos a tener lo que es una hiponatremia, que esto no puede generar lo que es una mielonisis pontina o una alteración pues, de la funcionalidad cerebral, que el cerebro pues, va a quedarse cortico en hacer su situación de bomba potasio estable, ¿cierto? Él no va a tener suficiente va a haber también los excesos de glucosa, se pueden generar una anemia por la cantidad de sangre perdida en esas situaciones, una acidosis, una coagulación intravascular, todo eso pues lo que repercute si al paciente no se le hace intervención a tiempo. Y a nivel intracraneal, lo que es la hipertensión intracraneana, los hematomas, el edema cerebral y ya las hemorragias subaracnoideas, que sería
pues intervención neurológica urgente en estos pacientes. Entonces, lo que es la evaluación clínica, siempre priorizando el ABCD, siempre priorizando lo que es la evaluación primaria, y esto sencillamente se hace con la clínica. No tenemos que tener un tomógrafo instantáneamente al lado para saber de esta situación, no tenemos que tener un hemoleucograma para saber de esta situación, o una PCR, simplemente con la clínica con la que me llega el paciente, priorizando lo que es AP, vía aérea, ventilación, estado circulatorio del paciente, su déficit neurológico y la exposición, corrigiendo esas alteraciones que hay en cada segmento, podría hacer la intervención más temprana y muchísimo mejor sin perder el tiempo pues, en otras cosas que es lo que no tienen mucha relevancia en esta situación. Entonces, respirando de manera, el peligro de perder su vía aérea, que a nivel de la circulación yo no lo vea que esté pálido, que esté hiperprofundido, que ese llenado capilar esté más mayor a 4 segundos, que al momento de hacerle una pregunta de cómo se llama me esté respondiendo torta, lámpara, hueves, o sea, preguntas súper incoherentes respecto a lo que le quiero indagar de información, y obviamente cuidar de lo que es su homeostasis corporal en cuanto a temperaturas, que lo que es la hipotermia y la hipertermia no sean desencadenantes para generar un peor daño a nivel neurológico. También el paciente puede llegar con una pérdida de la conciencia previa, con una amnesia, puede llegar con una buena vía aérea, puede llegar con un estado circulatorio normal, puede reconocer quién es él, dónde está, pero al momento de hacerle una pregunta me responda todo lo contrario, que sea incoherente a lo que le quiero preguntar. También al momento de la revisión, me responde lo que le quiero preguntar, está orientado en tiempo, espacio y persona, pero se presenta con mucha cefalea, con mareos, con náuseas, con vómitos o con síntomas evolutivos. ¿A qué me quiero referir con síntomas evolutivos? Hay que tener en cuenta lo que es un TEC leve. Al momento de estar haciendo la revisión general en urgencias, se me puede deteriorar a un moderado o peor aún, a un severo. Entonces, por eso es importante que el momento de darles el tratamiento es especificarle mucho en lo que es el tiempo de observación que esos pacientes es bueno tenerles durante en el servicio de urgencia, ya que la lesión que tiene inicialmente, llámese hemorragia, llámese isquemia, llámese hipotensión, no va a manifestarse en ese momento que él me llegó en el triaje para revisarlo, sino que a las media hora, a los 40 minutos, a las 2 horas, ya se manifiesta esa lesión primaria generando lesiones secundarias, involucrando el estado de conciencia del paciente o a una focalización neurológica, llámese convulsiones, llámese agresividad o llámese irritabilidad en estos pacientes, ¿cierto? También es importante lo que es la evaluación de la reactividad pupilar, porque el paciente te puede llegar orientado en las 3 esferas, no te refiere dolor de cabeza, simplemente que se golpeó, se cayó de la ciclovía, no usó el casco porque decía que lo despeinaba bastante, simplemente que se golpeó la cabeza, que le estaba sangrando, pero que no tiene nada más. Y al momento de usted revisar los cefalocaudal, encuentra en las pupilas una reactividad o una situación de herniación llamada anisocoria, que es cuando el tamaño de las pupilas no son congruentes, una está muchísimo más dilatada que la otra, perdón, y me estaría hablando de una herniación cerebral, traducido a un aumento de la presión intracraneal, traducido a lo que es aún lesiones que pueden ser catastróficas a nivel de la función neuronal de esos pacientes, ¿cierto? Y ya lo que es el deterioro neurológico, ¿cierto? Que un TEC leve me parece moderado, que un TEC leve de una me pase severo, no lo podemos saber en ese momento, sino ¿cómo lo sabemos? Con la observación que le haga el paciente oportunamente y siempre valorar el estado de su estado neurológico. Y el neurológico está fallando, ya está presentando cosas raras, ya el paciente no actúa como actúa normalmente. Vemos que tenga una mirada vacía, que el paciente en el momento esté desorientado, lo que les ponía el ejemplo anteriormente, que le haga preguntas o me hable cosas súper incongruentes a lo que quiero saber, que el hable esté incoherente, que haya una expresión verbal tardía, se demore mucho en decirme qué día soy, se demore mucho en decirme su nombre, se demore mucho en decirme en qué lugar está, ¿cierto? Que haya un déficit de memoria importante en él, ¿cierto? Que no me sepa decir qué día fue ayer, o qué hizo ayer, o qué comió esta mañana, ¿cierto? Una concentración de la atención bastante alterada, irritabilidad, o que el paciente pues, no tenga la capacidad suficiente de alzar una mano, de obedecer comandos tan sencillos, o en el peor de los casos que llegue de un momento a otro, llegue normal y ya me esté convulsionando a los 5 o 10 minutos de haber llegado al servicio de urgencias. Entonces,
Por eso es tan importante que yo, al paciente que tenga factores de riesgo o por la cinemática de trauma que me refiera al acompañante con el que estaba con él, el personal que lo trae al servicio de urgencias, es importante siempre hacerle su observación y vigilar que no empiece a progresar con sintomatología de focalización neurológica. Listo. Un ejercicio. Con miedo a equivocarse, no hay problema, no hay lío. ¿Alguno me puede decir qué patología se está refiriendo a estos signos? ¿O este dibujito qué patología está mostrando? ¿O qué evento traumático? Mírenlo bien. Está un poquito borroso, pero se nota lo rojito en los ojos y detrás de la oreja. ¿Alguno sabe? Trauma en base de cráneo. ¿Cómo? No te escuché bien. Trauma en base de cráneo, no sé. Listo, se la valgo. Fractura a la base del cráneo. Se la valgo, muy bien. Entonces, una fractura a la base del cráneo, que nos habla de una alteración, una fractura de la bóveda craneana, que es una parte bastante profunda de nuestra base del cráneo, como su nombre bien lo dice, y el paciente va a llegar con estos signos. Va a llegar con ojos de mapache, famoso signo de Battle, va a llegar con una hemorragia, un hemotímpano, perdón, que sería pues a nivel detrás de en la apófisis mastoides. Vemos pues que tenga una equimosis, ¿cierto? Ahí no se muestra, pero también puede verse con secreción o rinorrea o torraquia de líquidos, que nos estaría hablando de que hay una fuga de líquido cefalorraquídeo. Digamos que sería pues como una de las peores lesiones que tendría el paciente en estos casos. Y obviamente, por la cinemática, tuvo que haberse dado muy duro para que tenga estos signos claros de la fractura de base del cráneo, y como su nombre bien lo dice, es hacerle una admisión al servicio de urgencias y una intervención algo urgente, ya que puede tener repercusiones hemodinámicas bastante malucas en un tiempo no muy demorado. Listo, acá tenemos nuestra herramienta, nuestro gol estándar, lo más top de lo que es en TEC, que sería nuestra escala Coma-Glasgow, ¿cierto? Evalúa 3 categorías o la estabilidad o el pronóstico de los 3 sistemas importantes a nivel neurológico, diciéndonos cómo está esa funcionalidad a nivel troncoencefálico, cómo está ese cuerpo calloso, cómo están esas estructuras que nos ayudan a la motricidad, a la sensibilidad, a la respuesta momentánea de los pacientes. Entonces sería lo que es la apertura ocular, ¿cierto? Que sería desde espontánea, que el paciente puede que me responda al llamado inmediatamente o puede que al momento de ya hacer un estímulo doloroso, de tocarlo, no responda frente a una adecuada apertura ocular. Está de 4-1, lo que es la respuesta verbal, que el paciente me llegue conversando, que me cuente qué fue lo que le pasó, que me cuente qué estaba haciendo cuando le pasó ese suceso, o puede que sencillamente no tenga ninguna respuesta, sea porque no me quiera hablar, porque algo a nivel de neurológica no le está permitiendo hablar adecuadamente, o que sencillamente de momento de preguntarle algo sencillo tenga sonidos incomprensibles, diga palabras inapropiados, o que me cuente situaciones que sí o sí no tienen nada que ver con lo que le estoy preguntando. Y a nivel de la respuesta motora, puede que llegue el mejor de los escenarios, que al momento de yo decirle que haga un movimiento activo con las extremidades, con la cabeza, con el movimiento de troco, haga la orden exacta que le estoy pidiendo hacer, o puede que sencillamente pueda no tener ninguna respuesta en este caso, como lo fue en el paciente del caso clínico que les comenté inicialmente, que no llega con una postura de extensión o de una postura de aceleración, sino que sencillamente pues no hay respuesta en ese momento para que el paciente me haga, indicándome pues un empeoramiento de su parte motriz en ese caso. Lo que es la parte 3 y la parte 2 de la respuesta motora son las posturas de descerebración y la postura de decorticación, siendo flexión anormal sería la postura de decorticación, que el paciente al momento de yo estimularlo flexiona las manos de esta manera, ¿cierto? Rígidas, espásticas, o al momento de hacer la postura de descerebración, el paciente se extienda, sencillamente, extiende extremidades rígidas y no haga ningún tipo de... Anualmente, la postura de extensión, llamada la deceleración, son situaciones que bastante importantes en un pronóstico no muy alentador para el paciente en la funcionalidad de su tronco encefálico, ¿cierto? No sé si sabían, pero en lo que son las actualizaciones, en la actualización
que se hizo la revista de neurocirugía alrededor del 2018, un criterio adicional a la escala Coma-Glasgow, que no solamente la apertura ocular, no solamente la respuesta motora, sino que es la actividad pupilar que yo evalúo en ese paciente cuando me llega al servicio de urgencias, ya que, como se lo mencioné anteriormente, lo que son la anisocoria, lo que son la asimetría de pupilas, me está hablando de un proceso de herniación a nivel cerebral de ese paciente. Entonces, ¿cómo funciona? No es de manejo de urgencias, simplemente es un dato adicional que les quiero dar, que más que todo utiliza neurocirugía, pero es bueno que sepan de este dato y es bueno que sepan que eso existe, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa esta escala pupilar, esta escala Glasgow a nivel de pupilas? ¿Y cómo funciona? Entonces, sencillamente, yo quiero evaluar la irreactividad o la arreactividad de las pupilas. Entonces, si yo veo que no reacciona frente al estímulo lumínico que les estoy colocando, sería una respuesta de 2. Un puntaje de 2, perdón. Si una pupila es reactiva al estímulo lumínico, sería un puntaje de 1. Y si veo que ninguna pupila tiene reactividad, o sea que las dos son normorreactivas al estímulo lumínico, entonces no le coloco ningún puntaje, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Pues sencillamente del resultado que me dio este examen de pupilar de la escuela Coma-Glasgow, se lo voy a restar al puntaje de Glasgow que me dio normalito de la tabla que les mostré anteriormente. Entonces, digamos lo que me dio 1, y el paciente tiene Glasgow de 13-15, entonces ese 1 se lo resto al puntaje total de la escala Glasgow, y sería como tal el puntaje total o el resultado total de la evaluación neurológica de los sistemas que le puede evaluar el paciente en esas dos escalas Coma-Glasgow, ¿cierto? No es algo complicado de hacer, pero como no cambia el manejo en urgencias, es simplemente una situación pues que quería que ustedes conocieran en la especialidad pues, de cómo interviene neurocirugía en estas situaciones. Listo. Como dice la frase, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí o sí, además de la clínica, sí o sí, además de la conocimiento y la clasificación del TEC según escala Coma-Glasgow, también necesitamos de una neuroimagen que siempre va a estar disponible en los servicios donde estemos trabajando o que sencillamente la podemos tener fácilmente en un periodo no muy prolongado, llámese tomografía. Listo. Entonces, simplemente es la número 1, el gold estándar para mirar lesiones, hemorragias, fracturas, cualquier suceso que me esté amenazando la estabilidad de ese paciente a nivel neuronal. Y sencillamente hay 3 criterios o 3 sistemas de criterios que me dicen qué paciente necesitaría una neuroimagen en ese momento, según la cinemática del tramo o según sus comorbilidades. Un totazo en la cabeza no necesita un TAC. Un totazo en la cabeza no necesita una tomografía, porque eso sí puede desperdiciar recursos y la verdad, con el hecho de que yo revise al paciente por 6 horas y vigilar que no tenga ninguna alteración en ese tiempo, es más que suficiente, ¿cierto? Entonces, ahí, como dice la evidencia científica, el hecho de hacerle tomografías a todo el mundo, pues no tiene sentido porque sería un gasto de los recursos innecesariamente y muchas veces no va a estar disponible la tomografía para realizárseles inmediatamente en el momento agudo del paciente. Por eso, lo que son los criterios canadienses, lo que son los criterios de New Orleans o los criterios Nexus, que son 3 sistemas de criterios, pero que todos los 3 apuntan a un mismo objetivo, la selección de pacientes adecuadas que necesitan una neuroimagen sí o sí, dependiendo de la situación a cómo lleguen, o la cinemática, o de las comorbilidades que lleguen, o de las comorbilidades que tengan esos pacientes en el momento de llegar a urgencias. Bueno, entonces, lo que es un TEC leve, como se los dije, que es una escala de Glasgow de 14 a 15, el paciente puede llegar hablando, puede llegar conversando sin problema, no puede tener ninguna lesión a nivel de cabeza, veo que me responde el llamado, veo que estamos haciendo movimientos pues activos sin ningún problema, obedece bien los comandos, pero ¿qué es lo que pasa? Usted dirá en ese momento, no, este paciente no necesita una tomografía, ¿para qué? ¿Qué bobada? ¿Cierto? Pero hay una cosa, todo el momento de estar revisando la anamnesis en ese paciente, de estar revisando su situación de cómo pasaron las cosas, revisando sus antecedentes, lo que pasa es que este paciente es anticoagulado. Lo que pasa es que este paciente tiene más de 65 años y me dice que perdió conocimiento por 10 segundos. Lo que pasa es que este paciente tiene una alteración a nivel cerebral, llámese alteración vascular, alteración del tejido, una condición crítica que sea delicada al momento de hacer la revisión. Lo que pasa es que este paciente tiene muchas comorbilidades y le hicieron neurocirugía recientemente. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa, ya que esas comorbilidades puede que intensifiquen o empeoren, o llegándose a este trauma leve, puede que pueda una alteración
de esas comorbilidades y puede haber algún suceso desencadenante que pueda que el paciente esté focalizando o pueda tener pérdida de ese estado de conciencia normal. Entonces, lo que nos dicen los criterios canadienses, varios criterios, ¿cierto? Que entre los tres comparten criterios. Lo que es una escala como Glasgow menor a 15 después de 2 horas de la lesión es un criterio para que el paciente sea sujeto a una tomografía, que al momento de hacerle la revisión general, la revisión cefalocaudal, el paciente yo le sospecho una fractura a la base del cráneo, le sienta crepitaciones o me llegue con unos signos evidentes de fractura a la base del cráneo. Cabe mencionar que el paciente no va a llegar con teleclínica de fractura a la base del cráneo, o me llega con un signo de Vatel, o me llega con hemorragia retrotimpánica, o me llega escurriendo líquido cefalorraquídeo por la nariz, pero no llega a la clínica completa, para que lo sepa, ¿cierto? Que después del traumatismo el paciente haya vomitado más de 2 veces en media hora, 40 minutos, 1 hora, ¿cierto? Que tenga una edad más de 65 años, porque esa siempre va a ser un factor de riesgo para múltiples enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, ¿cierto? Porque es donde ya la alteración o esa fuerza muralla del sistema inmune en esos pacientes puede empezar a fallar por la edad tan longeva, ¿cierto? Y lo que son la amnesia de eventos concurridos, más de 30 minutos antes del impacto. O que el paciente llegue en una escala de 15-14, pero yo me cuente o me comente que salió eyectado de la moto, que iba de parrillero y se dio un rebote, rebotó con la cabeza en el pavimento y rodó bastantes metros. Eso me indica cinemática de energía, el paciente sí o sí es candidato para una tomografía, ¿cierto? O en las situaciones de conmoción cerebral, que el paciente vemos que si me cuenta que su traumatismo fue de alta energía, que se dio contra la punta de cemento cayéndose desde 20 metros de altura y lo recibió una punta en el piso, pero el conocimiento por 20 minutos, pueden ser candidatos de neuroimagen de tomografía, pero vemos, como dice la definición, no hay una lesión estructural evidente que pueda afectar en este paciente. Tenemos también lo que son los criterios de New Orleans, que nos indican que pacientes que tengan cefalea, una emesis a repetición, una edad mayor a 60 años, amnesia anterograda persistente o convulsiones, son candidatos para la tomografía. Y Nexus, que no maneja tanto criterio, no maneja como tanta lista gigante para ser pacientes, los estrecha un poquito más, que es la fractura significativa, el hematoma del cuero cabelludo, ¿cierto? Un déficit neurológico que esté por debajo de 14 o una coagulopatía. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces yo, ¿cuál me sirve? Yo veo que los criterios canadienses tienen muchas más cosas, me puede servir más. Yo veo que el criterio Nexus tiene más poquitas cosas y me sirve como para ser más ágil en el momento que el paciente necesite una tomografía. Usted se puede casar con cualquiera. Se puede casar con cualquiera porque si bien él observa, los 3 criterios manejan requisitos similares. Manejan lo que es la edad, comparten lo que son la edad, las de repetición, la clasificación de Glasgow, obviamente, y la ventaja es que usted se puede casar con cualquiera de las 3, es que tienen muy buena evidencia, tienen manejo en la evidencia y están bien sistematizadas a nivel internacional. O sea que se conoce los criterios de New Orleans acá en Colombia, los van a conocer en la Patagonia, lo conocen en la China, lo conocen en Estados Unidos y no va a ser de desconocimiento para ningún personal de salud. Al momento de realizar la atención del paciente y estar mirando qué requerimientos tiene o no para realizar una tomografía. Entonces, muchachos, acá tenemos una variedad de herramientas sencillas con las cuales podemos mirar, hacer la indicación específica al paciente que necesita una tomografía y no hacerle tomografía a todo el que llegue con un golpe en la cabeza, con un totazo, ¿cierto? Eso no significa pues que se le haga el gasto de tomografía de sus pacientes, saben o han visto pues que muchas veces hasta la institución de un nivel de complejidad tiene el tomógrafo malo, lo tienen ocupado o le están en mantenimiento, entonces esto nos servirá para priorizar, optimizar los recursos o cómo es la situación de los pacientes. Listo. No sé si lo han mencionado sobre la resonancia magnética, que también es una ayuda de neuroimagen de muy avanzada tecnología, muy específica para ayudar en las lesiones. No está parte de manejo por medicina general, más que todo por neurocirugía, y va a ser muchísimo más cara que lo que es una tomografía, ¿cierto? Y muchas veces no se va a poder conseguir en el momento del traumatismo agudo de ese paciente. Entonces, ¿cómo refleja más situaciones
o puede mostrarnos pequeñas lesiones intracerebrales que de pronto la tomografía no nos mostró y se pensaban en contexto de TEC leve, porque puede que yo le haga la resonancia, pues, en un contexto hipotético, porque eso nunca va a pasar. Yo le haga la resonancia, pues ese paciente no TEC leve, no tenga nada. No tenga nada, el cerebro es súper bonito, no esté herniado, la línea media esté perfecta, el tejido cerebral esté íntegro, pero puede que a ese paciente con un TEC moderado, que evoluciona los síntomas, a los 4 o 5 días con la resonancia, aparezca su daño axonal difuso. O sea, sería pues un criterio de pronóstico en la sobrevida de ese paciente. Tiene mucha mayor sensibilidad al detectar pequeñas hemorragias, como ya se las mencioné, y no en todos los pacientes va a tener hallazgos posteriores, va a ser como en un tercio, o sea, no va a ser como mucho la significancia de hallazgos posteriores en esos pacientes. Y lo que es por parte de la remisión de los pacientes con TEC severo, puede que en unos sí, puede que en otros no les sirva para detectar otras lesiones importantes, pero como les digo, no en todos los pacientes aplica, simplemente para que sepan que en una selección de pacientes, dependiendo pues de su estado o de su pronóstico, de su evolución después del TEC moderado o severo que hayan tenido, es indicativo esta neuroimagen. Les quise mostrar las famosas, lo que es un hematoma epidural, lo que tenemos un hematoma subdural, eso es una tomografía, claro está, y al momento de que el paciente llegue con un TEC severo y yo le haga la tomografía, me puede encontrar con estas situaciones. Obviamente es de manejo de neurocirugía. Lo importante nosotros es identificarlas a tiempo y realizar la remisión prioritaria urgentemente y sin perder tiempo o hacer cosas innecesarias para esto. Entonces, lo que observamos en ambas imágenes es un hematoma epidural, es más que todo por un sangrado arterial, tiene muchísima mayor incidencia en la mortalidad, casi de un 10% si no se hace una intervención quirúrgica urgente, y como lo pueden ver, es una lesión biconvexa. Es una lesión biconvexa que lo puede diferenciar de lo que es el hematoma subdural, que esto obviamente es un sangrado de los plexos venosos la lesión se puede ver un poquito más como en forma de semiluna y es muy frecuente en lo que aparece en los pacientes ancianos, los pacientes de la tercera edad que se los mencioné al inicio de la charla, ya que a ellos tener una masa encefálica de pronto un poquito más pequeña porque se puede ir atrofiando porque ya no genera más actividad celular, esa lesión inicialmente no va a aparecer en el momento agudo, sino que ese sangrado se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando en el espacio, se va acumulando, al momento que a los 7, 8 días el paciente ya está presentando síntomas. Esté combativo, esté irritable, esté agresivo, y al momento de hacerlo su imagen, tome su subdural. Como dicen por ahí, viejita pendejada es un subdural asegurado. Entonces quise mostrarles cómo se vería y cómo se diferenciaría cada situación. Las dos requieren una intervención urgente, porque si no el paciente pues, se puede morir, ¿cierto? Y el manejo inicial como el enfoque de la medicina general, en nosotros, la puerta de entrada frente a esos pacientes. Las premisas de la TLS, como se los diga anteriormente, reducción de lesiones secundarias y terciarias. Ese es nuestro papel en nuestros pacientes con un trauma craneoencefálico. El enfoque de la ABCD es pan de cada día, no se les puede olvidar, se los tiene que aprender sí o sí, no lo tenemos que aprender sí o sí. En lo que es una buena oxigenación, el cerebro es demasiado oxígeno dependiente, tiene muchísima actividad metabólica, como se los puede mostrar en la fisiopatología, la presión arterial adecuada para que siga un influjo cerebral necesario para hacer todas sus actividades, lo que es la presión arterial media, que nos habla de una optimización de la perfusión cerebral, y obviamente lo que es con la oxigenación adecuada reduciríamos la hipoxia. Y más que todo, al paciente al llegar inestable, que es lo que es la hipotensión y hipoxia o isquemia, que es lo que más seguramente puede ayudar al paciente a estar más cerquita del otro lado que de acá, siempre la monitorización inicial, y como muchas veces no llegan con un TEC, sino que llegan con un politrauma, descartar lo que son lesiones potenciales a nivel de tórax, que no tenga neumoatención, que no tenga un sangrado a nivel abdominal, ya que el abdomen maneja múltiples vísceras y múltiple irrigación vascular, que a nivel de la pelvis, que se concentra casi el 30-20% de la volemia general, no tenga ninguna alteración. Simplemente corregirle esa inestabilidad al paciente, corregirle esa inestabilidad, buscar otras lesiones que me le estén colocando en peligro la vida de ese paciente. Muchas veces no puede ser la cabeza, muchas veces son los sistemas que les acabo de mencionar. Listo, entonces lo que es un manejo inicial para un TEC leve, siempre, como les dije inicialmente, valorar los factores de riesgo, que el paciente no tenga comorbilidades importantes, mirar que la cinemática del trauma no haya sido muy importante, no haya sido pues como muy intensa o bastante arriesgada, que el paciente no haya tenido una intervención quirúrgica previa, que no haya convulsionado previamente, que no haya convulsionado posterior a la lesión, y mirar si estas situaciones el paciente las tiene o cumple con una de ellas. Es importante más que todo
la observación por 6 horas y, según por lo que les acabo de explicar, si cumple con algún criterio de neuroimagen, realización en ese momento. Siempre, sí o sí, la observación va a ser importante porque, muchachos, es muchísimo mejor equivocarnos a favor del paciente que en contra del paciente. Si hay alteraciones en la tomografía, entonces vemos qué tan grave o qué tan severa puede ser la alteración y sí o sí cumplimos con la valoración a neurología o neurocirugía, hacerle pues el ingreso obviamente para hospitalización. Y sin alteraciones, como les digo, una revaloración constante, que a cada horita le puede ir a preguntar cómo se llama, cómo le va, qué día es hoy, en dónde se encuentra, cómo se llama el acompañante con el que está en este momento. Siempre darle signos de alarma, de deterioro neurológico, porque puede que saliendo del hospital o dado de alta, puede que me focalice, puede que me convulsione. Esta observación sí o sí debería ser por 24 horas de la oración del paciente, de que no tenga ninguna alteración, que no se esté comportando raro, más que todo al paciente, pero muchísimo más al familiar pues que lo ha conocido y al acompañante que lo ha conocido pues más que nosotros. Y lo que es el manejo del moderado severo, que ya es del Glasgow 13 para abajo. Siempre sí o sí, priorizamos en lo que el paciente tenga una buena permeabilidad de la vía aérea. Paciente que me llegue, de un motociclista que me llegue alterado porque consumió sustancias, porque está alcohólico, que tanto trajine, de tanto agite, que quiera hacer un alboroto en urgencias, ese agite puede ayudarme a incrementar más la presión intracraneal que tiene inicialmente por la lesión o por la contusión tan importante que tenga en el cerebro y pueda que tenga muchísimo más peligro de perder esa vía aérea, ¿cierto? Entonces los pacientes sí o sí no tenemos duda en intubarlos para asegurar esa vía aérea, anticiparnos una pérdida de pocos minutos de la misma, una escala Glasgow menor a 9, también sí o sí hay que intubar a ese paciente, tenemos que asegurar esa vía aérea, que llegue en una situación que veamos con semiología clínica, evidente que va a perder esa vía aérea, no muy pronto, no tiene que estar alterado, puede que tenga bastante situación o sea por intoxicaciones, por otras fuentes pues tóxicas a nivel cerebral, que esté en una saturación menos de 90, a pesar de que ya haya colocado cánula nasal, a pesar de que ya han colocado máscara de no reinhalación, pero yo veo que esa saturación no sube, a pesar de mayor flujo de aire, hay que colocarle el tubo a ese paciente, control constante de los signos vitales y obviamente vigilar que el paciente no tenga signos clínicos de una herniación cerebral. Me puede ayudar lo que es una anisocoria, pero también la actividad clínica de Cushing, que ya más adelante se los voy a mostrar y a recordarlos para que siempre lo tengan al momento. Por eso es que es una triada, son 3 situaciones que tenemos que tener siempre en cuenta al momento de valorar a estos pacientes. Y obviamente el cerebro sí tiene que recibir líquido, tiene que recibir sangre. Nos ayudaremos con el acceso con soluciones isotónicas, llámese cristaloides. Y sí o sí, el control de la glicemia, que también es importante en estos, para esta situación del cerebro tan estresante. Entonces, lo que son signos de herniación cerebral, no solamente va a ser la reactividad pupilar, va a ser también una dilatación bilateral, puede que pase, una postura de decorticación o deceleración, como se los mencioné, lo que valoraba la escala de Glasgow, la triada de Cushing, que recordemos que es lo que es una bradicardia, una hipertensión, que los valores estén disparados y que nos pueda estar hablando de una aparición inminente del aumento de la presión intracraneal y una alteración del patrón respiratorio, que lo que traduciría sería a una hipoxia o una isquemia del tejido. Y sí o sí, en estas situaciones nosotros nos aseguramos que ese paciente esté intubado, tenga buena oxigenación, tenga un alcance en la volemia para ese cerebro y sí o sí, en estas situaciones de herniación es bueno que se revise para neurocirugía para que tenga pues un manejo posterior en esta especialidad, ¿cierto? Entonces, miren que es sí o sí cuidar de patrones hemodinámicos importantes, es sí o sí asegurar situaciones que desde el ABCD yo veo que están en riesgo en ese paciente y que las tengo que manejar e intervenir para que en un manejo posterior, sea por otra especialidad que valore, pero importa más el manejo inicial que le demos nosotros frente a esos parámetros para que esa parte del tejido cerebral se salve o no se pierda más del que se perdió frente a la situación de un TEC moderado o un TEC severo. Entonces, lo que son los cuidados de importancia, es bueno a ese paciente sedarlo, darle una analgesia, pues posterior de que, además de que ya esté intubado, darle una sedación para que ese cerebro no siga gastando más energía, para que esos movimientos del aumento del influjo cerebral a nivel de la sangre no aumente tanto la pico. O sea, sí o sí, mantener ese cerebro lo quieto lo más que se pueda para que no se aumente la PIC, para que no haya más demanda de gasto energético y no se aumente ese estrés oxidativo a nivel del cerebro.
lo que es la hipercapnia, la hipocapnia, la hiperoxia. Sabemos que efectos incrementos anormales del dióxido de carbono va a generar una vasoconstricción a nivel cerebral, empeorando la perfusión de esos pacientes, aumentando muchísimo más la PIC. La elevación de la cabecera a 30 grados nos dice una recomendación que también es bueno hacerlo para que esa PIC no se altere en ningún momento, ¿cierto? Todo en cuanto a la PIC, en cuanto a que el paciente, ese cerebro del paciente reciba buena oxigenación y buen control glucémico para que se vaya recuperando de la lesión pues tan magna que tuvo en el momento inicial. Y lo que es de soluciones hipertónicas, no sé si han escuchado hablar de lo que es el mantol, lo que es la solución salina hipertónica, no está indicado en el manejo inicial en esos pacientes, no está indicado, puede que en un momento evolutivo del paciente que tenga pues una PIC ya muy elevada, que sea criterio o que sea requisito pues indicación para realizarlo, pero el hecho es que sepan de que sí se utiliza, pero no es el manejo inicial que necesitamos en estos pacientes para llegar a su estabilización hemodinámica. Simplemente con el hecho de que yo coloque cristaloides, soluciones salinas isotónicas como líquidos de mantenimiento, voy a ayudar a que ese cerebro quede bien perfundido. Y las metas clínicas que nos interesan en estas situaciones de estrés, lo que es una saturación mayor a 92, nos habla de una oxigenación adecuada en nuestros pacientes. También es bueno como mirar en esos gases arteriales que la presión de oxígeno esté elevada, que ese pH no tenga una acidosis, que no haya una hipercapnia y que se controle las dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio, que obviamente las históricas estén en 110, en 100, como máximo por encima de 90 milímetros de mercurio, asegurarme que ese cerebro está bien perfundido, que la PIG ante las maniobras que les comenté anteriormente esté estable, que no se me eleve por encima de los 20 milímetros de mercurio, lo que es la PAM, que les dije que también adecuada, aportaba la presión de perfusión cerebral en esos pacientes, y la temperatura estable nos sugiere en 36.5 grados, para no llevarnos a una hipotermia y tampoco a una hipertermia, ya que tanto lo uno como lo otro no van a generar efectos tóxicos a nivel neuronal y va a hacer pues que ese cerebro se alborote más a nivel energético, a nivel metabólico y pueda producir más daño, ¿cierto? Y el control glucémico nos ofrecen una meta de las guías de 110 miligramos por decilitro, pero tampoco generan unas hiperglicemias que me lleguen a un punto de 180 miligramos por decilitro. Sí o sí, tener siempre estables y constantes las necesidades inminentes que ese cerebro está pidiendo frente a la situación de estrés. Ya para culminar, respecto al caso anterior que les comenté, al paciente se le hizo su aseguramiento de vía aérea, ya que vimos que llegó con un TEC de 4, con un Glasgow de 4/15, y obviamente teniendo en cuenta la situación de la cinemática de trauma por la cual enfrentó, se descartaron otras lesiones potenciales en otros sistemas, pulmonar, abdomen, pelvis, huesos largos. Se le hizo la remisión a UCI durante 5 días para mirar que la respuesta neurológica en este paciente estuviera progresando de buena manera. Y además de esa remisión, de ese manejo para cuidados intensivos, se le realizó obviamente la neuroimagen, tenía criterios sí o sí de neuroimagen, donde sencillamente no se le hizo hallazgos de fracturas, no se le hizo hallazgo de una hemorragia importante o situaciones que empeoraran su pronóstico. Simplemente al paciente se le hizo también la analgesia y la sedación durante 5 días para cuidar de ese tejido cerebral y se evidenció que el paciente tuvo una adecuada respuesta frente a esas intervenciones. Pero lo que uno menos espera, pero sí o sí puede suceder, pudo quedar con secuelas a nivel de motriz. Entonces vimos que un paciente que era pues joven, que tenía una calidad de vida por delante, de pronto se altera mucho por esa situación de TEC, que sí o sí vimos que era un TEC severo, y que muchas veces ese cerebro trata de compensarse de la mejor manera, pero sí o sí quedan con esos residuos que afectan la calidad de vida posterior de este paciente. Chicos, conclusiones. Frente a la situación de el trauma en cabeza en nuestro sector. Simplemente es un problema de salud pública en nuestro sector persistente. No sabemos por cuánto tiempo va a estar, ya que por accidentes viales, condiciones de violencia en nuestro entorno, pues eso sí es muy difícil cambiarlo en cuanto a la conciencia de las personas, en cuanto al buen cuidado en las vías. Eso pues ya dependerá de muchas personas y puede que siga pasando como puede que no. Eso ya dependerá de la persona pues de que tenga o no se involucre en estas situaciones que generan, que anticipen el traumatismo. Como médicos generales tenemos las herramientas necesarias como lo que es la valoración inicial y una escala de evaluación neurológica para tener una identificación temprana y un actuar a tiempo y
al momento de intervenir o estorbar esa lesión secundaria con un adecuado equilibrio hemodinámico con los parámetros que les acabo de mencionar, podemos tener o generar en este paciente una repercusión directa en su pronóstico y en su calidad de vida posterior. Eso era lo que les tenía, muchachos. Espero que les haya sido de bastante provecho. Cualquier duda, comentario, pregunta, estoy a la disposición para que puedan hacerla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Claro que no. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro el tema. Traté de que fuera lo más breve posible, que está a nuestro alcance para el manejo inicial, y les agradezco mucho por haber asistido a esta charla.